discutir algo del tema. Listo, profe. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Sara Pérez. La tutora de esta exposición fue la doctora Paula Jurado y vamos a tratar el tema sobre la trombosis venosa profunda, en específico de los miembros inferiores. Entonces, primero vamos a comenzar con un repasito de la anatomía básica del sistema venoso de los miembros inferiores. Distinguir tres grandes grupos venosos. Primero, las venas del sistema venoso profundo, que son aquellas que van a drenar el 80% de la sangre venosa de la pierna. Entre esas tenemos la vena femoral profunda, que va a drenar el drenaje venoso de la musculatura de la zona posterior del muslo, y esta va a drenar a la vena femoral común, que va a la vena ilíaca externa e interna, luego a la vena ilíaca común y últimamente a la vena cava inferior. También tenemos las venas tibiales posteriores, las tibiales anteriores, peroneas y gemelares, que van a drenar su sangre venosa en la vena poplitea, que va a dar el drenaje venoso de todo el territorio distal del miembro inferior, y posteriormente va a la vena del muslo, que antes era conocida como la vena femoral superficial, y esta va a la vena femoral común y sigue el mismo recorrido del anterior. Luego tenemos las venas del sistema venoso superficial, que van a drenar el otro 20% de la sangre venosa. Tenemos la vena safena mayor, que se origina en la vena femoral común y tiene un trayecto superficial a través de todo el lado interno del muslo hasta el tobillo. Y la vena safena menor, que va a drenar en la vena poplitea en la zona posterior de la rodilla, que tiene un trayecto por la cara posterior de la pierna por encima de los gemelos. Por último, tenemos las venas perforantes, que se interconectan en el sistema venoso profundo con el sistema venoso superficial. Vamos a tener unas venas directas que van a comunicar directamente, valga la redundancia, una vena del sistema venoso superficial con una vena del sistema venoso profundo. Y las indirectas, que van a comunicar una vena del sistema venoso superficial con una vena muscular, y esta a su vez se va a comunicar con una vena del sistema venoso profundo. Ahora, en cuanto a las generalidades de la trombosis venosa profunda, tenemos que esta es una formación de un coágulo de sangre, o sea, un trombo, dentro de una vena profunda. Esta es la forma más común del tromboembolismo venoso y va a afectar a 1 de cada 1000 adultos anualmente. En cuanto a su clasificación, la podemos clasificar según su nivel anatómico, que puede ser una TBP proximal, que va a afectar las venas ilíacas, la femoral o la poplitea. Esta puede ser iliofemoral o femoropoplitea, y una TBP distal, que va a afectar a las venas profundas de la pantorrilla. También tenemos las consecuencias o los riesgos claves que nos puede traer la trombosis venosa profunda. Tenemos un riesgo agudo, que sería una embolia pulmonar, que es cuando el coágulo se va a convertir en un émbolo, ya que se desprende de la pared venosa y va a viajar hacia las venas pulmonares. Y un riesgo crónico en el que tenemos el síndrome postrombótico, que es un daño valvular que causa dolor crónico, hinchazón y úlceras. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la incidencia del TBP es ligeramente mayor en las mujeres entre los 20 y 45 años, pero los hombres tienen una mayor incidencia entre los 45 y los 60 años de edad. La incidencia es mayor en los hombres de todos los grupos de edad si excluimos factores de riesgo específicos de las mujeres, como por ejemplo los anticonceptivos orales y el embarazo. La incidencia se va a duplicar por cada 10 años de aumento de edad, y al menos 1 de cada 12 adultos de mediana edad va a desarrollar TBP o TEP en el resto de su vida, y el 60% de todos los casos de TBP se van a producir en pacientes mayores de 65 años. También, en cuanto a la recurrencia, tenemos que en la no provocada, que es la TBP que no cuenta con factores de riesgo, va a aumentar un riesgo de recurrencia un 10% en el primer año, y en los pacientes después de 5 años se puede triplicar más o menos a un 30%. Es muy importante destacar la TBP, ya que hace parte de la enfermedad tromboembólica venosa en general. La enfermedad tromboembólica venosa no solo va a incluir a la TBP, que va a corresponder a 2/3 de esta enfermedad, sino que también va a incluir el TEP, que es la del tromboembolismo pulmonar, que va a corresponder a 1/3 de la enfermedad. Es muy importante, es muy importante darle un enfoque a los pacientes con TBP, ya que pueden terminar con un TEP con una mortalidad a 30 días del 20% si no obtienen un tratamiento, por lo cual es muy importante identificar a estos pacientes para poderlos tratar, ya que si los tratamos
tratamos, el riesgo de que ellos tengan un TEP fatal es muy bajo, tan solo un 0.4%, y la recurrencia de un TBP es menor de un 4%. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que principalmente se va a implicar la tríada de Virchow, que va a incluir un aumento de la actividad procoagulante en la sangre, o sea, y una hipercoagulabilidad, el daño a la pared venosa y una alteración del flujo venoso. Entonces vamos a tener que primero se va a formar un proceso trombótico, lo que va a aumentar la resistencia al flujo de salida y va a disminuir el volumen de salida de sangre. Esto va a aumentar la presión venosa y va a causar una inflamación perivascular, lo que va a conllevar a los síntomas y signos característicos de la TBP. Los síntomas suelen disminuir a medida que disminuye la reacción inflamatoria y suelen desaparecer si las venas pueden recanalizarse completamente sin un daño estructural en la pared venosa ni en las válvulas. Puede provocar el TBP un síndrome postrombótico en el caso de que la obstrucción venosa prolongada haya dañado las válvulas venosas, lo que va a provocar un reflujo de la sangre, como pueden ver ahí en la imagen. Los primeros signos del síndrome postrombótico suelen aparecer en los 3 meses siguientes al inicio de la TBP y sus síntomas y signos pueden progresar y deteriorarse durante años. También podemos tener una flegmasia cerulea dolens, que es la presentación clínica más grave de la TBP. Esta se produce cuando hay una obstrucción a nivel de las venas femoral común e ilíaca externa, lo que va a obstruir completamente el flujo de salida de todas las venas profundas y superficiales de la extremidad, así como las colaterales. En cuanto a los factores de riesgo de la TBP, yo les mencioné un poquito sobre la TBP provocada y no provocada, pero aquí lo voy a resaltar. Tenemos la TBP no provocada, que es una trombosis venosa en ausencia de factores de riesgo identificables. Y la provocada es cuando hay factores de riesgo asociados. Entonces, si es causada por un factor de riesgo transitorio, hay un menor riesgo de recurrencia al suspender la anticoagulación. Pero si esta es causada por un factor persistente, como por ejemplo es el cáncer, el riesgo de recurrencia es significativamente mayor. Entonces, entre los factores de riesgo tenemos el cáncer, las enfermedades médicas agudas, la cirugía, los traumatismos, la inmovilidad, la obesidad, enfermedades inflamatorias, infecciones, terapia hormonal que contenga estrógenos, el embarazo, viajes a larga distancia, hospitalizaciones recientes, el síndrome antifosfolipídico, las varices primarias, que es un factor de riesgo menor, la trombofilia grave, la deficiencia de antitrombina, proteína C o proteína S y el síndrome de protrombosis. En cuanto a la clínica, cabe destacar que los síntomas y signos suelen ser más graves a medida de que la trombosis se presenta más proximalmente, ya que va a provocar un mayor grado de obstrucción del flujo de salida y una alteración hemodinámica más grave. Entonces, entre mayor posibilidad de que haya un drenaje colateral, menor sintomatología va a haber. Los pacientes van a presentar hinchazón, dolor y sensibilidad, una disminución de la movilidad y probablemente unas venas superficiales prominentes. Sin embargo, cabe destacar que hasta el 80% de los casos de TBP pueden ser no clínicamente evidentes y no van a haber como manifestaciones aparentes. También en cuanto a los otros cuadros que les mencioné, que serían la flegmasia cerulea dolens, vamos a encontrar un paciente con la piel roja, cianótica o morada, con un dolor muy grave y severo, con inflamación, ampollas y parestesias. Y en el síndrome postrombótico vamos a encontrar pacientes con dolor, sensación de pesadez o cansancio, prurito, parestesias, edemas, eritema, engrosamiento de la piel, nuevas venas varicosas u arañitas vasculares. En cuanto al diagnóstico, tenemos que primero debemos comenzar con una prueba pretest que va a calcular como la probabilidad de que el paciente sufra de una TBP. Entonces vamos a comenzar con la estratificación a través de la escala de Wells, mediante la cual vamos a obtener un puntaje de poco probable, que sería los que nos den un puntaje de menor o igual a 1, o probable. Bueno, perdón, cambié las diapositivas, pero como que no se actualizaron. Bueno, entonces a partir del resultado de la escala se va a proceder con una prueba de dímero D, siendo así que la puntuación poco probable de la escala del Wells siempre va a requerir una prueba de dímero D como prueba de descarte. Esto debido a que tiene una sensibilidad muy alta.
En cambio, las puntuaciones en la escala de Wells que sean probables no van a requerir una prueba de dímero D y se sugiere que se prosiga directamente con las pruebas de imagen. Aquí quiero aclarar que las mediciones de dímero D pueden verse alteradas y darnos falsos positivos, por ejemplo, durante el embarazo, que van a aumentar, el dímero D va a aumentar fisiológicamente, y otros factores como el cáncer, las infecciones, la inflamación o una edad avanzada. Este factor debe ser relevante que se debe hacer con la edad, que se va a calcular la edad en años por 10 utilizando ensayos de un límite de 500 miligramos litro para el dímero D. Entonces pueden ocurrir falsos positivos en pacientes con tratamientos con anticoagulante y también pueden ocurrir falsos negativos si los síntomas de trombosis han persistido por más de 2 o 3 semanas. Ya luego, en cuanto a las ayudas diagnósticas, se procede a los estudios de imagen. Aquí les dejo como una esquemita. Entonces, si en la probabilidad pretest dio poco probable, vamos a hacer el dímero D. Si es negativo, se va a descartar la TBP, ya que tiene una alta sensibilidad. Si es positivo, se van a proceder con los ultrasonidos. Probable se procede directamente con el ultrasonido. Aquí tenemos unas alternativas de imagen que sería la venografía, por tomografía computarizada, la venografía por resonancia magnética o la venografía convencional, esta última poco utilizada porque es muy invasiva, las cuales solo se van a utilizar en casos no concluyentes, ya que pues el ultrasonido va a ser más que suficiente para poder diagnosticar la TBP. En cuanto al tratamiento, el tratamiento principal va a ser la anticoagulación y esta se va a dividir en 3 fases. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser la elección del anticoagulante. Como objetivo principal va a ser prevenir el TEP, que es el riesgo más agudo, y la progresión del coágulo. Se va a recomendar el tratamiento con anticoagulantes orales directos sobre los antagonistas de la vitamina K para la fase de tratamiento principal debido a su eficacia comparable y un mejor perfil de seguridad, ya que tiene un menor riesgo de ocasionar hemorragias. El manejo ambulatorio va a ser el estándar de atención para la mayoría de los pacientes con TBP no complicada. En cuanto a la duración del tratamiento, tenemos que hay una fase inicial que va a durar hasta 10 días. Esta va a ser para evitar la propagación del trompo y la generación de un TEP. Allí incluso se pueden utilizar heparinas intravenosas o subcutáneas. Luego vamos a tener una fase principal que va a durar los primeros 3 meses. Esta es para evitar la recurrencia temprana de la TBP. Y por último va a haber una fase extendida que se va a extender más allá de los 3 meses, que va a ser para evitar la recurrencia a largo plazo. Vamos a tener, aquí les voy a explicar como los criterios para tratar una trombosis venosa profunda proximal. Entonces, tenemos que tener en cuenta la condición de la TBP. Si esta no fue provocada, o sea que tiene un factor de riesgo, se recomienda utilizar una terapia principal, o sea, durante 3 meses. Entonces, si este es un factor de riesgo persistente, se va a extender la terapia y se va a reevaluar periódicamente como la evolución del paciente. En el caso de que sea no provocada, o sea que no hay factores de riesgo, se recomienda una terapia extendida y si se extiende más de 6 meses, se considera dar una dosis reducida de anticoagulantes orales directos. Si es una TBP recurrente no provocada, también se recomienda una terapia extendida. Y para la TBP de pantorrilla sintomática, se recomienda una duración principal, o sea, de hasta 10 días. Entonces, para la TBP distal, igualmente van a haber otros criterios para el tratamiento que van a depender si hay un alto riesgo de extensión al sistema principal, que sería una TBP no provocada, un dímero D mayor de 500, que tenga compromiso en múltiples venas, que el diámetro sea mayor de 7 milímetros o más de 5 centímetros de extensión del coágulo, que esté cercano al sistema proximal, o sea, cercano a la unión femoropoplitea menor de 3 centímetros, o que tenga factores de riesgo irreversible como un paciente con cáncer, con TBP o TEP previa, una inmovilidad prolongada o que esté hospitalizado. Y por último, voy a mencionar unos tratamientos adyuvantes que son las intervenciones adicionales que podemos aplicar en estos pacientes, aparte de la anticoagulación, entre lo que está la terapia de compresión, que se recomienda una compresión temprana de 30 a 40 mililitros de mercurio con medias o vendaje, aplicado entre las primeras 24 horas del diagnóstico para reducir el dolor, el edema y la obstrucción venosa residual.
El uso de las medidas de compresión por debajo de la rodilla se debe considerar para reducir el riesgo de síndrome postrombótico. También tenemos la eliminación temprana del trombo. Esta estrategia debe considerarse solo en pacientes seleccionados con TBP iliofemoral sintomática. No se va a recomendar para TBP limitada a las venas femorales, popliteas o de la pantorrilla. Y por último está el filtro de vena cava inferior, que solo se recomienda temporalmente en pacientes con TBP proximal que tienen contraindicaciones para anticoagulación durante la fase inicial o principal. Todo esto como para evitar el riesgo de un posible TEP, pues que llegue o este trombo viaje, se convierta en un émbolo y llegue a los pulmones a obstruirlo. Y ya, eso sería todo. Bueno, Sara, primero, felicitaciones a Sara, hizo una muy buena revisión del tema, pues las diapositivas, como se dieron cuenta, pues también muy organizadas, como con la información concisa y muy clara, pues sobre el tema. Resaltar esta parte que les mencionó Sara es identificar estos pacientes y hacerles un tratamiento porque vamos a disminuir el riesgo de complicaciones futuras, el riesgo de TBP recurrente y además el riesgo de TEP fatal. Entonces, por eso es la importancia como de identificar estos pacientes. Lo otro que es como fundamental en esta patología es clasificarla de acuerdo a la localización, porque ahí nos va a variar, como mencionó Sara, también el tratamiento. De entrada, todas las TBP son para manejo con anticoagulación. Sin embargo, en algunos casos de pacientes con TBP distal, se podrían considerar seguimiento o hacer otros esquemas pues, de tratamiento anticoagulante, que pueden ser con unas dosis más bajas y unos tiempos más reducidos, aunque eso pues, es como ya un tema más avanzado y que se deben analizar todos los factores que les mencionó Sara. Y siempre que tengan estos pacientes hay que identificar el factor provocador. Entonces, si tienen una cirugía reciente, una historia de hospitalización, trauma, algo que nos sugiera que pudo haber presentado la trombosis. De lo contrario, estos pacientes hay que estudiarlos y hay que descartar otras causas, trombofilias o causas pues no identificadas al momento pues, de la valoración del paciente, y esto implica es el cambio en el manejo, en el tratamiento, el tiempo de anticoagulación y en algunos pacientes, como los pacientes con síndrome antifosfolípido, el tipo de anticoagulación que se va a tener. El otro mensaje es todos los pacientes que tengan trombosis proximales con compromiso del eje iliofemoral también deben ser remitidos y se debe completar como el estudio con una imagen abdominal para ver hasta dónde está la extensión. Y ya con eso se clasifica pues, al paciente de acuerdo a los hallazgos por imagen, a la condición clínica, a los síntomas que tiene el paciente, si es o no candidato para que lo llevemos a un procedimiento endovascular para hacer una tromboaspiración. En algunos pacientes será necesario también dejar un stent para repermeabilizar el eje venoso que esté comprometido. Ya eso pues también de pacientes en manejos en hospitales de tercer nivel. Pero el mensaje pues para todos ustedes es estos pacientes con trombosimales siempre deben remitirse pues para evaluar la extensión y el compromiso que tengan adicional. Y los otros puntos fundamentales que también Sara los mencionó, lo del tratamiento, el manejo con las medias para disminuir el riesgo de síndrome postrombótico posteriormente y el seguimiento pues, de estos pacientes. No sé si tengan alguna duda, algún comentario de los que están conectados. O si Sara tiene alguna pregunta. No, por mi parte no. Todo súper claro, muchas gracias. Listo, yo creo entonces que sí, quedó claro. Podemos dejar ahí, nos encontramos dentro de 8 días nuevamente en la próxima charla.